Saludos para todos los hombres y mujeres de trabajo, para el equipo de producción y todo el panel. Hace ya décadas se identifica el concepto de agenda setting, que básicamente te dice que al final, entre tantas cosas, lo que tiene importancia en una sociedad y en las élites y en la dirección de la sociedad es la agenda primero. Después que tú estableces la agenda, tú entonces tratas de colocar de esa agenda que se decidan tus posiciones, y ese es el debate público. Quienes estamos en los medios de comunicación decidimos de qué vamos a hablar, qué vamos a importantizar, y mientras más hablamos de algo, más importancia le damos a esa cosa y sacamos a otras cosas de la mente de la gente. Entonces, al final tenemos una responsabilidad. Si queremos que se hable de farándula o si queremos que se hable del problema del narcotráfico en sentido serio y responsable. Entonces aquí le estamos dando el sentido más responsable. Comienzo en el día de hoy con el dato de lo que ha provocado el COVID en República Dominicana a nivel social. El COVID ha empobrecido al pueblo dominicano. Eso es evidente, es lógico. Hemos visto los datos gruesos de la pandemia, pero Naciones Unidas ha ejecutado una encuesta ya en los hogares dominicanos junto al PNUD y la UNICEF y el Sistema Único de Beneficiarios, SIUBEN, y en esa encuesta están los siguientes datos: cómo el COVID nos ha hecho más pobres, según los datos de esta encuesta. Un 40.3% de los dominicanos perdió su trabajo de manera permanente, temporal o experimentó una disminución en sus ingresos. Casi la mitad de la población activa se quedó sin trabajo en un momento de la pandemia. También la misma encuesta dice que el 25% de los dominicanos recibió salarios o ingresos más bajos. Es decir, los que trabajaron, se mantuvieron en el trabajo, cobraron menos de alguna u otra manera. Y el 12% perdió su trabajo de manera permanente y 5.8% lo perdió de manera temporal. 13.5% de los hogares reportaron que algún adulto tuvo que dejar de trabajar por la pandemia, de los cuales 75.9% eran mujeres. De los adultos que dejaron de trabajar en nuestro país, casi el 80% fueron mujeres que dejaron de recibir, de estar en el mercado laboral y de recibir ingresos. Se empobrecieron más las mujeres, mucho más, en esta pandemia que los hombres. El 46.6% de los entrevistados reportó que el ingreso del principal generador del hogar disminuyó durante la pandemia. Ustedes saben que aquí, cuando estamos en pareja, los gastos no los dividimos, y la casa, los gastos gruesos a veces dependen de una u otra parte de la pareja que tiene mayor ingreso. También se redujo esta parte en los principales aportadores. El 48.4% de la población activa entrevistada ha tomado dinero prestado, se endeudó. Además de caerse en la cantidad de trabajo que tuvimos en la pandemia, los ingresos, se aumentó la deuda. Entonces eso te hace más pobre todavía. El 48% tomó dinero prestado y el 22.6% utilizó para gastos los ahorros del hogar. Esa es otra forma de empobrecimiento. Los ahorros que tú tenías para, qué sé yo, para emergencia, para la escuela de los niños, tuviste que comértelo. Exacto. Te lo comiste. Entonces eres más pobre todavía. Un 8.4% dijo que ha vendido o ha empeñado artículos del hogar, y un 5% ha reducido sus gastos en educación. Entonces, fíjense cómo la pandemia nos ha hecho más pobres en las diferentes circunstancias. Esta encuesta que hace Naciones Unidas con el PNUD y el SIUBEN dice que han tenido que recurrir a fuentes de ingresos alternas, pues un 15% ha recibido apoyo de un familiar en el país y un 6.2% remesas del exterior. En cuanto a la alimentación, un 36% de los encuestados, Lea, expresó que ha reducido la porción o cantidad de comida servida. Casi el 40% ha tenido que reducir lo que come, ha afectado hasta la alimentación, y un 25.1% dice que ha reducido el número de comidas por día. Una cuarta parte de los entrevistados redujo la cantidad de comida, de comer 3 veces al día. Imagínense, alguien dejó y está comiendo 2, y un 3.4 dice que ha pasado días sin comer. De estos entrevistados, de gente que trabaja, que ha trabajado, que está laboralmente activa y ha dejado de comer una vez al día o varias,
y el porciento de los que han pasado hambre en la pandemia. Esto ocurre en un momento en que además el índice de precio ha aumentado, la inflación en los 8 meses de este año ha subido al 5.41%. Es decir, que además de todo lo que le está pasando a la gente que está trabajando, que ha quedado desempleada, que ha reducido sus ingresos, que ha reducido la calidad de la inversión en educación, que ha reducido los ahorros, que ha reducido también la calidad ha tomado prestado, ha empeñado cosas, también con esa condición económica material, también se ha reducido su poder adquisitivo, porque en la pandemia y en estos últimos 8 meses en específico, han aumentado los precios en un 5.4% en promedio, según ya los datos oficiales de República Dominicana. Eso es lo que ha provocado el COVID en República Dominicana. Además de la crisis de salud, de la crisis económica, hemos tenido ya con números específicos, podemos verificar una crisis social que se genera fruto del COVID-19. Ojalá que como sociedad podamos aumentar la apertura, podamos vacunarnos para que se aumente la apertura, se reactive la economía, retomemos el crecimiento y se genere la dinámica de empleo y sea más inclusiva esa dinámica. Quería compartir con ustedes esos datos en el día de hoy para que manejen y sepan por dónde vamos. También brevemente, públicame por favor, ponme en pantalla la foto de Juan Núñez, que es el candidato a la presidencia de la ADP. En octubre, el día 13, hay elecciones en la ADP y quiero respaldar esta plancha que encabeza Juan Núñez. ¿Cómo se llama? La corriente magisterial Juan Pablo Duarte, en la que participa María Teresa Cabrera y todo el equipo de ella. Juan Núñez, un maestro de toda la vida, dirigente sindical, formado, comprometido, honesto y tiene un gran equipo. ¿Está ahí? No, pero María Teresa la promueve. Esta es de la plancha en la que perteneció, por la que fue presidenta María Teresa Cabrera. La apoyo. Para mantener la independencia del gremio. Un gremio no puede estar dirigido por gente que represente a el patrón o al empleador, en este caso el Ministerio de Educación. Entonces, para que haya un equilibrio de posiciones críticas y propositivas, se está proponiendo a Juan Núñez y nosotros le damos todo nuestro respaldo. Así mismo. Por último, hoy se cumplen 48 años del derrocamiento de Salvador Allende y del fin del gobierno de la Unidad Popular en Chile. Según los datos oficiales hasta ahora de la dictadura de Pinochet, que fruto de que dirigió Chile después de este golpe de Estado, se han contabilizado cerca de 40.000 víctimas de la dictadura, violaciones a los derechos humanos. Esto incluye muertes, desaparecidos, torturas, asesinatos de figuras de todo tipo en Chile. Salvador Allende, a los dominicanos le comparto, especialmente a los más jóvenes, fue un presidente, primero fue presidente del Senado, 4 veces candidato a la presidencia, utilizó las formas democráticas para llegar al poder, trató de llevar a Chile a otras etapas de desarrollo. En Chile se dio el único triunfo hasta ese momento del acceso de la izquierda revolucionaria por la vía de las elecciones. Sí. Y se había convertido en un ejemplo para el mundo. En América Latina teníamos todavía todo el ambiente de la Guerra Fría y los procesos revolucionarios, la política revolucionaria trataba de llegar al poder por las armas. El caso de Cuba fue emblemático y se expandió en todo el continente y eso era lo que había. Y en el mundo también. ¿Qué hay en Chile? En Chile, por la tradición democrática, las fuerzas políticas alternativas, socialistas, consiguieron lo que no se había conseguido en el continente, llegar al poder por la vía de las urnas. Entonces, Chile era, y todavía lo es, pero en ese momento era más importante la presencia del cobre, el principal exportador, uno de los principales exportadores de cobre del mundo. ¿Qué pasó? Ese mal ejemplo de que la gente, para Estados Unidos, de que se pueda llegar al poder con una visión diferente y por la vía democrática, había que destruirlo. Entonces hay muchos registros ya de cómo Estados Unidos, de manera sistemática, junto con sectores internos de Chile, armó un golpe de Estado para destruir el gobierno democrático de Salvador Allende, y no destruirlo por destruirlo porque era de izquierda o no, sino destruirlo para instalar una dictadura. Es decir, además de dar el golpe de Estado,
en Chile instalar una dictadura que impidiera que voces diferentes a las que estaban en el poder pudieran competir en las elecciones. Entonces comenzó esta dictadura un proceso de destrucción de los seres humanos que pensaban diferente. Ahí viene en toda América Latina la llamada Operación Cóndor, que era nada más y nada menos que agarrar a dirigentes políticos alternativos de Chile y de otras partes del mundo, subirlo en un avión y lanzarlo desde un avión a la selva para desaparecerlo. Y al mar, lo tiraban al mar. Y al mar también. Entonces, recordamos el gran ejemplo político de Salvador Allende, un intelectual, cirujano, presidente del Senado, un gran demócrata a carta cabal, terminó en La Moneda. Ahí está la tesis del suicidio, otra tesis, de la tesis también de que lo asesinaron. Pero lo importante es, con Allende, recordar que el mundo como lo tenemos no bajó del cielo, ni está en la Biblia. El mundo como lo tenemos es una construcción política de intereses. Entonces todavía existen, y es legítimo que haya sectores de la sociedad que no estén conformes con el mundo como lo tenemos y que puedan soñar y aspirar a un mundo diferente y alternativo. Entonces, lamentablemente, hay sectores que promueven la democracia y hablan de la democracia, pero cuando llegan ideas diferentes a dirigir un país o el mundo, no tienen ningún tipo de problema en violentar los principios democráticos y apoyar dictaduras que repriman e impidan el ejercicio de un rumbo que sea diferente al de sus propios intereses. Entonces, recordamos a Salvador Allende y al gobierno de la Unidad Popular como un ejemplo de que es posible llegar al poder y es posible construir una sociedad con una visión diferente a la que tenemos. Porque la que tenemos, aunque a las élites y los que vivimos en la élite, porque ya nosotros somos una élite en esta sociedad, nos parezca que es correcto, quizás y quizás no, para mucha gente este no es el mejor mundo. Entonces hay que dejar la puerta abierta para que por la vía democrática otros intenten proponernos y construir una sociedad más justa y que nos permita felicidad a todos y todas. RCC Media, la red de comunicación más completa del país. Disfruta todo el contenido exclusivo de nuestras emisoras y canal de televisión por nuestras redes sociales, @RCCMediaRD y página web www.rccmedia.com.do. Dale like, comparte y comenta para ser parte de nuestra comunidad en las redes sociales. RCC Media RD. Noticias, entretenimiento e información a un solo clic.